primera? ¿Sí? Súplica o ruego que se hace a un ser supremo. Ese es el contexto número 1, pero tiene un siguiente contexto. Pero si nosotros lo que estamos enseñando es la oración en el aula, ¿qué es la oración? Las partes de una oración, y le decimos, busquemos la oración en el diccionario. De esos dos contextos, vamos a buscar el contexto más adecuado, porque el contexto es lo que dice del concepto. Antes nosotros concepto le decíamos a lo que significaba algo. Concepto es la palabra. Si un niño le dice, dígame un concepto, oración le va a decir el niño. Si ha aprendido muy bien lo que es concepto y lo que es contexto. Pero le dice, dígame la interpretación o acepciones o significancias que tiene o el contexto que tiene el concepto oración, entonces le puede decir, tiene dos. Es el conjunto de palabras unidas, forman una idea completa. ¿Cuál de esos dos contextos que están ahí tiene información gramatical? La número 2. Entonces podemos enseñar la información gramatical del uso del contexto del texto como diccionario con el diccionario. Sí, claro. Donde le decimos, búsqueme el concepto bomba. Entonces le dice el niño, motor que impulsa el agua. No. Porque lo que estamos enseñando es, las piñas en el piñal desde madura se pasan, así te pasará vos si tu mamá no te casa. Entonces le dice al niño, ajá, profe, pero aquí dice aquí, objeto inflable con aire, no, tampoco. Aquí dice que explosión en un lugar determinado, tampoco. Aquí le dice que género lírico que puede provocar jocosidad y que es propio de una cultura. Ese es el contexto gramatical, escríbalo. Entonces, esa es la manera de dar la información de estos temas que aparecen ahí. Y siguiente, los tópicos. Enseñarle la tipología textual. Cuándo los textos son literarios, cuándo son textos funcionales, cuándo son textos de consulta, cuándo son textos de divulgación y cuándo son textos informativos, ¿verdad? Siguiente. La lectura da conocimiento y el conocimiento da poder. El párrafo de introducción vamos a cambiar la palabra paisaje por sinónimo y feo lugar por un antónimo. Y en el párrafo de transición vamos a utilizar los conceptos que están en azul, son los conceptos que vamos a cambiar por sinónimos o por antónimos. Casa lo vamos a cambiar por un sinónimo, aterradora por un antónimo, árbol por un sinónimo, pequeño por un antónimo, jinete por un sinónimo, lento por un antónimo. Y luego le decimos que en el párrafo de conclusión vamos a cambiar niño feo por un antónimo y perro horrible por un antónimo. Y el autor siempre tiene que firmar que va a ser el niño, que es el que escribe el texto narrativo o cuento. Vamos a la siguiente. Entonces le damos al niño este tipo de presentación. En esta presentación le damos el espacio para que escriba el título. Ya le damos nosotros las imágenes. Esa es la ventaja de tener el televisor. En mi caso, en mi aula, yo doy este tipo de clases así. Ya le doy a los niños con las imágenes. Pero que si pudiéramos gestionar a nivel de centros educativos que todas las aulas estuvieran con televisor, sería fabuloso porque ya lo traemos de casa y ya lo hacemos y nos evita también el trabajo de estar escribiendo en la pizarra y de estar haciendo tanta cosa. Entonces vemos ahí las imágenes en movimiento. Ya le dimos las instrucciones anteriormente de qué es lo que queremos que haga y ya lo tenemos escrito de repente en la pizarra. Entonces el niño, cuando ya le ponemos las imágenes, le damos la tipología de párrafos. ¿Qué es lo que va a hacer en el párrafo de introducción? ¿Qué es lo que va a hacer en el párrafo de transición? ¿Y qué es lo que va a hacer en el párrafo de conclusión? Vámonos a la anterior y vamos a ver que ya le habíamos dicho que en el párrafo de transición íbamos a utilizar paisaje con un sinónimo y feo lugar con un antónimo. Entonces, vámonos a la presentación y le decimos, érase una vez en un lindo lugar, porque por feo lo vamos a cambiar por bonito, en un lindo lugar, había un hermoso paisaje o en un hermoso lugar campestre. Entonces, el niño, viendo las imágenes y teniendo los conceptos con los que va a trabajar, va a ir redactando según el párrafo de introducción
según el párrafo de transición y según lo que queremos en el párrafo de conclusión. Y al final lo va a afirmar que es él su propio autor, ¿verdad? Con este ya tenemos entonces cómo enseñar sinónimos y antónimos de manera lúdica, ya no enseñándole qué es sinónimo o qué es antónimo, sino que escribiendo. Puede escribir un cuento, una leyenda, una fábula, una historieta o una caricatura o cualquier tipo de tipología de texto narrativo, ¿verdad? Puede escoger cualquiera para enseñar lo que es sinónimo y lo que es antónimo. ¿Qué competencia estamos trabajando aquí? ¿Qué competencia? La de escritura. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo enseñar sinónimos y antónimos con la competencia de lectura. Entonces, vamos a ver cómo es el tópico. El tópico dice relación léxica, sinónimos y antónimos. Y el estándar dice reconocen y entienden en textos leídos una variedad de palabras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siguiente. Vamos a darle los elementos. Jóvenes, vamos a leer un cuento en esta ocasión y los artistas son, o los personajes son Coqui, Josué y Sol. Y el título es Las frases amables. Vamos a tener un párrafo de introducción y en el párrafo de introducción vamos a cambiar el verbo dialogar por un sinónimo. Y luego, en el párrafo de transición, vamos a cambiar los adjetivos apuesto, linda, maravilla por sinónimos. Y en el párrafo de conclusión vamos a cambiar el verbo oír y el adjetivo amable por sinónimos. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí el niño va aprendiendo la terminología, sustantivo, verbo y adjetivos. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Le damos el cuento ya escrito. Y ahí ya se lo damos con el párrafo de introducción, con el párrafo de transición y con el párrafo de conclusión. Y las palabras que anteriormente le habíamos dicho que íbamos a cambiar en el texto aparecen en color rojo. O si le damos fotocopia al niño, puede aparecer subrayado o subrayado, que los dos términos son válidos. Entonces, dice las frases amables. En una linda mañana paseaba con su amigo Coqui una niña llamada Sol, que no le gustaba. ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Por qué es sinónimo? Platicar, conversar o dialogar. Ah, no, dialogar no, porque ahí está. Platicar, conversar o hablar. Muy bien. En el otro, en el lugar se encontraba Josué, un niño muy... No, pero en vez de apuesto, ¿qué es lo que va a decir el niño? No, sinónimo. Sinónimo, guapo, bello, hermoso, atractivo, precioso. Hay una gama de conceptos que podemos utilizar para que el niño pueda leer. Entonces, vamos a poner a diferentes niños y vamos a ver que podemos encontrar diferentes palabras de cómo contestar. Y dice linda, una niña más linda e inteligente y maravillosa. El niño no va a decir linda ni maravillosa. En vez de linda, ¿qué podemos decir? Bella, preciosa, hermosa, bonita. Y en vez de maravillosa, encantadora, espléndida, extraordinaria, noble, encantadora. Entonces vean cuántas palabras y ahí mismo estamos enseñando ¿qué? Sinónimos y antónimos, pero ya no lo estamos enseñando de manera tradicional, sino que lo estamos enseñando con un texto narrativo. Entonces eso es lo que se pretende. Y en el párrafo de conclusión vamos a cambiar el verbo ir por ¿cuál? ¿Por cuál lo podemos cambiar? Por escuchar, oír, escuchar, atender, ¿verdad? Y amables, ¿por qué lo podemos cambiar? Por generoso. Solo al oír aquellas frases tan generosas, tan agradables, tan impresionantes, tan bonitas, tan bellas, tan dulces, tan halagadoras, tan encantadoras. Entonces podemos encontrar una gama. A la vez estamos enseñando adjetivos y a la vez estamos enseñando sinónimos
Y Antonio.